¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer para mí esta noche estar con ustedes para poder compartir información en relación a lo que es el cáncer infantil, particularmente algunos aspectos prácticos para ustedes de cuándo sospechar que un paciente pediátrico está desarrollando leucemia. Pero antes quiero darles un poco de contexto de por qué es importante que estemos esta noche precisamente platicando sobre cáncer infantil o por qué el comité organizador de este honorable congreso integró esta plática de cáncer infantil para ustedes. Aquí en Guatemala, como en muchas partes de Latinoamérica, el cáncer infantil es un problema real de salud pública. De las causas de mortalidad infantil que ustedes tienen aquí en este país, por supuesto que destacan la patología infecciosa. Seguimos teniendo problemas de mortalidad por enfermedad diarreica, por enfermedad respiratoria infecciosa, pero vean cómo este fenómeno que se llama de transición epidemiológica, en el cual se van integrando otras causas de mortalidad infantil en nuestros países, ustedes las están empezando a ver, en el que se integra también fenómenos de accidentes, de violencia y el ingreso de patología de enfermedades no transmitibles, que es el cáncer. De tal manera que ustedes lo que van a vivir en los próximos años es esto que en salud pública llamamos fenómeno de epidemiología transitoria o de transición epidemiológica, en el cual va a aparecer las leucemias, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central como una de las principales causas de muerte de niños guatemaltecos. Pero ¿qué sucede con el cáncer infantil y Latinoamérica y la mortalidad infantil? Es que existen países en donde hay tres escenarios. Algunos de ellos, ustedes van a notar, es que tienen mejoría en cuanto a la atención de mortalidad infantil, pero también su atención a la mortalidad de menores de 5 años, que es este eje que está disminuido hacia acá, pero la mortalidad por cáncer se encuentra alta. Mientras que otros países, tanto su mortalidad infantil de menores de 5 años, está precisamente en correlación a lo mismo. Y otros países van a tener problemas de tanto de mortalidad infantil en menores de 5 años como mortalidad asociada a cáncer infantil. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ustedes lo que están viviendo es precisamente el cruce de dos demonios. Seguir con los problemas de procesos infecciosos, seguir con problemas de mortalidad infantil asociada a patología infecciosa, y ya les viene el incremento en la mortalidad por cáncer infantil que van a estar viviendo, y este fenómeno de transición precisamente va a costar el llevar a una disminución en ambas tasas. De los datos de la OMS que tenemos para ustedes, viene que ustedes representan el 2.2% de los casos de cáncer infantil en Latinoamérica, y el 3.4% de todas las muertes por cáncer en niños con cáncer en Latinoamérica. Representa el 5% de todas las muertes de niños entre 1 a 19 años, y ustedes tendrían un promedio, un aproximado entre 600 y 700 casos de cáncer infantil por año. Hay mejoría, sin duda, ustedes están mostrando mejoría en cuanto a las tasas anuales de la mortalidad, están trabajando de manera importante al respecto, pero por supuesto que estas cifras definitivamente se pueden mejorar, de tal manera que una de las principales herramientas pues es precisamente aprender a identificar de manera temprana la leucemia aguda en los pacientes para tratar de disminuir la mortalidad en esta población. ¿Por qué es importante hablar de leucemia en esta primera plática? Precisamente porque existe un perfil latinoamericano de cáncer infantil, en el que aproximadamente 1 de cada 2 niños con cáncer en Latinoamérica va a tener leucemia como forma de cáncer. No quiere decir que esto sea exclusivo para toda Latinoamérica, pero sí es un perfil en el cual la prevalencia es mucho más alta con respecto a los países desarrollados. Mientras en los países desarrollados la tasa de leucemia es menor o incluso representa hasta una tercera parte, en países como Guatemala va a representar casi la mitad de la población de cáncer infantil. Y esto pues es parte de los retos que tenemos en la región. Más del 90% de las muertes por cáncer infantil van a ocurrir en países de medianos o bajos ingresos como Guatemala. México, Centroamérica y el Caribe representamos el 3.4% de todos los casos de cáncer infantil en el mundo.
pero contribuimos a más del 94% de las muertes por leucemia linfoblástica aguda. Y algo muy importante es lo que llamamos en salud pública los determinantes sociales de la salud. Un niño tan solo por haber nacido en Latinoamérica tiene desde 4 a 7 veces más riesgo de morir por cáncer infantil con respecto a que si hubiera nacido en un país de ingresos altos. De tal manera que ustedes, cuando ven estas gráficas, se pueden imaginar cómo hay países que tienen tasas de sobrevida muy altas y otros países, en la región particularmente de Latinoamérica, que tenemos el reto de mejorar para llegar a estos niveles de sobrevida, que son lo que ustedes normalmente leen en las publicaciones, que los niños con cáncer infantil se pueden curar más del 85%, más del 90%, cuando en nuestros países, México y Guatemala, esto todavía no es una realidad, es un reto. Y precisamente por esto estoy llamando también a ustedes a participar en esta alianza para tratar de mejorar estas cifras. ¿Qué es lo que han hecho estos países de altos ingresos económicos que permiten mejorar la sobrevida del paciente con cáncer infantil? De los puntos más importantes es que los niños sean tratados precisamente con protocolos basados en evidencia. Por supuesto que estos protocolos de tratamiento no son recetas de cocina, tienen que ser ajustados a las realidades de cada uno de nuestros hospitales, incluso a las condiciones individuales del paciente. Nuestros hospitales deben de ser parte de grupos internacionales colaborativos, precisamente esa es la forma de aprender mucho más rápido a cómo mejorar estas cifras. Nuestros equipos multidisciplinarios dentro de nuestros hospitales son sumamente importantes y ustedes lo saben para cualquier especialidad. Nuestros compañeros de enfermería, de trabajo social, psicología, radioterapeutas, neurología, rehabilitación, intensivistas, no acabaría en todos nuestros compañeros que intervienen en la atención del paciente con cáncer. Y por supuesto que estos pacientes tengan derecho a ser tratados en una unidad hospitalaria que cuente con las medidas de soporte necesarios. No basta con tener a un buen hematólogo o un buen oncólogo o hematólogo pediatra si no tiene todo el soporte y todo el contexto que requiere en la unidad. Ustedes pueden tener personal altamente capacitado, pero si no tienen un banco de sangre adecuado para la atención del paciente, un cirujano pediatra o un cirujano oncólogo pediatra con experiencia en la atención, urgenciólogos pediatras expertos en la atención de las urgencias oncológicas o que estén participando en protocolos de atención intensiva como Hora Dorada o como EVAT, esto precisamente es lo que modifica las posibilidades de que un niño con cáncer pueda sobrevivir en nuestros países. Pero ¿cuál es el punto o cuál es la herramienta más importante que describen en cada uno de estos hospitales, en cada uno de estos países? ¿Cuál es el factor más importante? Diagnóstico oportuno. Uno puede tener un maravilloso aparato de radioterapia, de protones, un equipo de citometría de flujo y estudios moleculares maravillosos, pero si todo el sistema de salud y todos los miembros que pertenecemos a él no sabemos identificar de manera oportuna a un niño con cáncer, esto está condenado precisamente a que persistan las cifras que tenemos en la actualidad en nuestros países. Por eso es muy importante el colaborar. Ahí este es un ejemplo de proyectos de colaboración a nivel latinoamericano y a nivel global, como Hora Dorada, en la que implica la interacción de múltiples disciplinas para tratar de mejorar la atención del paciente con cáncer en todos los niveles de atención, primario, secundario y terciario. Veamos un caso de un paciente preescolar de 5 años que puede llegar a la consulta de ustedes o al servicio de urgencias, que está taquicárdico, que la madre lo describe triste, sin ganas de jugar, que tiene epistaxis, pero que ella dice que con un papel higiénico es suficiente para controlar esas gotitas de sangre, pero además de ese sangrado a nivel de la nariz, también tiene quimosis, petequias, adenopatías, en fin. Ustedes seguramente, como pediatras, pues ya saben y están sospechando que ese paciente probablemente tiene cáncer y que probablemente tiene una leucemia. Recordando que la leucemia es aquella proliferación anormal de células malignas hematopoyéticas en la médula ósea y que en la medida que van proliferando estas células hematopoyéticas en la médula ósea, van ocupando un espacio físico que no permite que haya hematopoiesis y que el resto de las células no van generándose de manera correcta. Las leucemias en pediatría, casi la totalidad de ellas son leucemias agudas. En pediatría realmente son muy pocas las leucemias crónicas que ustedes van a atender. La principal es la leucemia granulocítica crónica. Pero lo que ustedes deben de aprender es precisamente a identificar leucemias agudas. 3 de cada 4 niños con leucemia van a tener leucemia linfoblástica aguda
y una cuarta parte o menos va a ser leucemia mieloblástica aguda. Como pediatras, ustedes están obligados a saber que hay población de riesgo para desarrollar leucemia. Si usted como pediatra está a cargo de un paciente con síndrome de Down, debe de saber que 1 de cada 100 niños con Down va a desarrollar leucemia antes de los 15 años de edad. Si usted está a cargo de un paciente con anemia de Fanconi, ese paciente también tiene un riesgo extraordinariamente elevado y 1 de cada 12 niños lo va a desarrollar. Si usted tiene otro tipo de pacientes, aquellos pacientes con neurofibromatosis, las manchas café con leche, por ejemplo, también usted debe de saber que parte del control pediátrico de estos pacientes es la búsqueda temprana del desarrollo de leucemia. Cuando uno le da la información a un padre de familia de que su niño tiene cáncer, lo primero que pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le causó que mi niño desarrollara leucemia o cáncer? Desgraciadamente, para la gran mayoría de los casos, pues no tenemos una respuesta correcta, pero como pediatras estamos obligados a precisamente favorecer la educación en salud. Lo que ustedes deben de saber es precisamente que aspectos de la vida cotidiana en la que nos exponen a radiaciones ionizantes o no ionizantes incrementan el riesgo de desarrollar leucemia. Esas tomografías innecesarias que sometemos a los pacientes para ver evolución, ¿sí?, o las radiaciones no ionizantes de que es personas que les encanta tener el Wi-Fi pegadito ahí a la almohada prácticamente para tener buena señal de internet, el estarse exponiendo al microondas, viendo cómo se calienta la taza de café frente a ustedes y están radiando todo el tiempo. Esos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de malos hábitos en salud que tenemos y que nosotros tenemos que orientar a las familias. Por ejemplo, algunas de las habitaciones, patios o cocheras de nuestras familias parecen talleres mecánicos, están llenas de gasolina, de diésel, de aceites, de solventes y se respira incluso cuando uno entra a veces a esas habitaciones. El abuso de medicamentos, aspectos genéticos que ya vimos también incrementa el riesgo. Ahora, si nos preguntamos en los niveles de atención de salud, ¿se podría prevenir la leucemia como tal? Estrictamente no. Pero hay algunos aspectos, y me ha dado muchísimo gusto estar escuchando en las pláticas del día de ayer y el día de hoy, aspectos tan importantes de la inmunomodulación basado en medidas higiénico-dietéticas ordinarias y que como pediatras estamos obligados a estar recomendando de manera rutinaria en nuestras consultas. ¿Cuáles son? Pues que los niños jueguen, ¿verdad?, que los niños convivan, que los niños tengan interacción con otros niños, que el niño no esté aislado, que el niño asista a lugares donde debe de interactuar con otros niños y tenga esta estimulación inmunológica, que estos niños también se expongan a convivencia con animales, ¿verdad?, que tengan contacto social, evitar esta exposición de químicos, también una dieta saludable, una ingesta correcta de ácido fólico, que tengan sus vacunas completas y algo que se ha hablado todo el día de ayer y el día de hoy, que es la importancia de la lactancia materna. De tal manera que nosotros como pediatras tenemos la obligación de educar a las familias con respecto a lactancia, al contacto social, a la convivencia con animales de manera higiénica, vacunación y lo que hemos estado escuchando de aspectos de inmunología que también son importantes para la prevención de cáncer infantil y la prevención de leucemia. Ahora, en la parte clínica, ¿qué datos a mí como pediatra me deben de hacer sospechar que un paciente tiene leucemia? A lo largo de la revisión de la literatura, estos son los 3 datos que más se presentan independientemente de la parte o región del mundo en donde se presenta o se diagnostica este paciente. De los signos más frecuentes, pues es fiebre. El segundo es que los papás, mamá o papá, le diga a usted, pediatra, que ve mal a su niño. Y el tercero es la palidez. De tal manera que ustedes, cuando tengan estos datos, la combinación de ellos, más otros que vamos a revisar ahorita en un momento, a usted debe aparecer en su mente el cáncer como uno de los diagnósticos diferenciales. Me queda claro que hay patologías que son mucho más frecuentes que el cáncer, principalmente patologías infecciosas. Pero lo que yo quiero dejar en ustedes esta noche es que empiece a integrarse el diagnóstico de cáncer como parte de los diagnósticos diferenciales y que usted sepa qué tiene que hacer para descartarlo de manera inmediata. Lo invito a que integre estos 4 diagnósticos sindromáticos como el eje del abordaje de un paciente con sospecha de leucemia. En la medida que usted tenga 2 o más de estos diagnósticos sindromáticos,
3 o 4, usted va a fortalecer su sospecha de diagnóstico de leucemia en el paciente que tiene usted frente a usted. De la fiebre no tengo más que decirles que es precisamente esto, fiebre. ¿La leucemia da fiebre? Sí, ¿no? Pero no solamente la leucemia, sino que también el niño con leucemia se considera un paciente inmunocomprometido y ese inmunocompromiso hace que el paciente pueda debutar ya con infecciones, de tal manera que puede ser fiebre por leucemia o puede ser fiebre por leucemia asociada a un proceso infeccioso que tenga en ese momento. Desgraciadamente no hay un patrón específico que pueda decir una fiebre de 38 o una fiebre de 41 grados, ni tampoco tiene un patrón de decir que es una fiebre vespertina, ni mucho menos. Y por supuesto que no todos los pacientes tienen fiebre. Otro de los diagnósticos sindromáticos que usted debe de integrar es el síndrome hemorrágico. Si usted tiene un paciente que tiene epistaxis recurrentes, no estoy hablando de la epistaxis de unas gotitas que se quita porque el paciente estuvo jugando toda la tarde, se asoleó y regresa con un poco de sangrado de nariz, eso no tiene mayor trascendencia si no se asocia al resto de alteraciones. Estoy hablando de epistaxis asociada a gingivorragia. Si usted tiene un paciente que además de fiebre tiene petequias, eso es una urgencia, por supuesto. Si usted tiene un paciente que tiene fiebre asociada a otras manifestaciones de sangrado, como equimosis, que no tienen una manifestación, una asociación directa a procesos traumáticos en su paciente, entonces este diagnóstico de síndrome hemorrágico le va a dar a usted un poco más de soporte sobre que hay un problema hematológico y que la urgencia es que descartar que ese problema hematológico sea maligno o no. Desde ahorita les adelanto, el cáncer siempre tiene que ser lo primero que tienen que descartar. No es que ustedes vayan al último a buscar el cáncer porque ustedes ya le tomaron cultivos y le tomaron otro tipo de estudios y no encontraron nada y entonces sí, a llamarle al compañero de hematología y oncología que le busque cáncer porque ya no supe qué tenía. El proceso es completamente al revés. La anemia, por supuesto, con todas las manifestaciones que tengo que explicarles a ustedes, también es parte del espectro del paciente con leucemia. Y el síndrome infiltrativo en todo el espectro clínico sistémico que ustedes se pueden imaginar. Como siempre les explicamos a los papás, cuando un paciente debuta con leucemia, ¿dónde está la leucemia? Pues en donde quiera que haya sangre, ¿verdad? De tal manera que el proceso clínico de infiltración, la leucemia, por supuesto, puede ser parte del abordaje del niño con adenomegalia. Ustedes como pediatras saben perfectamente cuántas consultas han tenido porque la mamá detecta que tiene un ganglio que está creciendo. O ustedes en su exploración de rutina de control del paciente identifican que el paciente tiene esta adenomegalia. También, por supuesto, la leucemia infiltra vísceras, pueden tener hepato o esplenomegalia. Y tristemente muchos de los diagnósticos diferenciales del niño con distensión abdominal y que realmente son visceromegalias, a veces los consideran como parasitosis o cólicos, otro tipo de cosa, porque ni siquiera a veces hay una exploración física adecuada y ese niño recibió medicamento para el cólico, antiparasitario, probióticos y etcétera, otro tipo de cosas. Si usted tiene un bebé que tiene lesiones cutáneas de este tipo, que se conoce como blueberry muffins, lesiones violáceas, lo primero que tiene que pasar por su mente es que este paciente no tenga una leucemia. Habrá otro tipo de patología infecciosa, estoy seguro que los compañeros de infectología también ya están pensando en otras TORCH y otros tipos de cosas, pero leucemia, insisto, es lo primero que hay que buscar y descartar en estos pacientes. Si usted tiene un paciente con franca hipertrofia gingival, también debe de pasar por su mente que tenga infiltración por leucemia. Y algo muy, muy importante en pediatría es el dolor óseo. Y aquí aprovecho precisamente para recordar todo dolor de espalda en un paciente pediátrico que no tenga un antecedente claro de traumatismo es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Usted lo primero que tiene que descartar cuando le llega a una mamá con un niño que tiene un dolor localizado en la espalda es cáncer. Busque a su colega de hematología o de oncología. Ya después que le hayan ayudado a usted a descartar cáncer, entonces sí, puede usted buscar patología autoinmune, patología ortopédica, patología muscular de otro tipo, pero el dolor de espalda en paciente pediátrico siempre es una urgencia descartar este tipo. Ustedes ya lo han escuchado en sus clases de pediatría, cuando a los niños les duele la cara anterior de la pierna, también hay que descartar que no tenga leucemia. Y por supuesto que puede doler cualquier hueso del organismo. La leucemia también puede infiltrar el sistema nervioso central, puede ser causa de cefalea persistente, vómito persistente, parálisis de pares craneales, ya hablamos del dolor de espalda,
Puede provocar incluso aumento del volumen testicular o incluso priapismo. No acabaríamos de ver prácticamente todos y cada uno de los signos y síntomas de leucemia, pero estos que les acabo de compartir son los más frecuentes y que no deben de olvidar. Algo en pediatría que hemos aprendido durante nuestra formación es a jamás subestimar cuando un papá o una mamá nos dice que no ve bien a su niño. Y ustedes lo saben perfectamente. Y esto no lo veo bien significa muchas cosas. No lo veo bien porque no quiere jugar, porque duerme de más, porque no quiere ir a la escuela. Muchas cosas que ustedes como pediatras, ustedes ya conocen a sus pacientes y que deben de darle fortaleza a este dato. ¿Qué debo de pedir cuando tengo un paciente con estos datos que acabamos de revisar juntos? Lo que usted debe de pedir de manera inmediata es por lo menos una biometría hemática completa o citometría hemática, dependiendo de usted cómo lo llame en su laboratorio. Y de estos datos, lo que usted debe recordar es que ningún frotis de sangre periférica hace el diagnóstico de leucemia, pero sí le va a dar a usted información para poder dar soporte a su sospecha de leucemia. De tal manera que si usted se espera a que el paciente tenga blastos y le diga el personal de laboratorio que el niño tiene leucemia, usted ya va muy tarde, porque para que eso suceda se ocupa que ya hasta el 70% de la médula ósea esté llena de cáncer, esté llena de blastos, y eso es lo que no queremos precisamente. Lo que queremos es llegar temprano. En la VH, ¿qué cosas a mí me deben de llamar la atención para sospechar que un niño tiene leucemia? Primero, que el 85% de los pacientes con leucemia va a debutar con algún grado de anemia, que hasta el 75% de los pacientes va a debutar con algún grado de trombocitopenia. Si se fijan, no les he dicho 100%, o sea, no todos los pacientes con leucemia van a debutar con anemia, no todos van a tener trombocitopenia, pero sí la mayoría de estos. Y el tercer punto que ustedes revisan es la serie blanca, y si se fijan, los pacientes pueden tener leucopenias, leucocitosis o hiperleucocitosis. De tal manera que el hecho de que un paciente tenga leucocitos normales no descarta que el niño tenga leucemia si tiene el resto de la sintomatología que hemos revisado juntos. Claro, es muy fácil diagnosticar leucemia cuando el niño llega con 150,000 leucocitos, ¿va? Ahí no hay mucha ciencia. Pero también recordar que el paciente puede tener lo contrario, puede tener leucopenias, neutropenias u otras citopenias sanguíneas. ¿Qué otro estudio puedo yo tomar para ir adelantando el paciente con sospecha de leucemia? Una placa simple de tórax. Ojo, siempre y cuando esto no retrase el traslado y el envío del paciente a una unidad que cuente con un hematólogo y un oncólogo pediatra en la ciudad donde yo me encuentro. Si yo tengo el acceso a un estudio radiológico como este, lo puedo tomar y revisar de manera inmediata, lo hago. Si esto me va a implicar esperar un día, 2 días o más, definitivamente no lo debo de hacer y entonces debo derivar al paciente de inmediato. Si yo tomo una placa, lo que yo debo de buscar es ensanchamiento mediastinal o presencia de adenopatía. Si se fijan, la silueta cardíaca que ustedes conocen como normal, en imagen de gota, bota, lo que ustedes quieran llamarle, está perdida y hay una gran masa ahí de adenomegalias que están creciendo en este paciente. Otras lesiones radiológicas que ustedes pueden ver son lesiones radiolúcidas, ¿verdad?, en las porciones distales de los huesos largos, y también lesiones en la columna vertebral, dependiendo de la metodología de placa simple, resonancia magnética o de otras herramientas que ustedes tengan a la mano. Vuelvo a insistir, siempre y cuando ninguna de estas cosas implique que ustedes pierdan tiempo para derivar al paciente. ¿Qué otros estudios puedo tomar yo en urgencias o en mi consultorio? Puedo tomar una química sanguínea, electrolitos, coagulación, puedo pedir pruebas cruzadas para el banco de sangre, puedo pedir un ultrasonido, puedo pedir otras placas, mientras el paciente está siendo valorado por los compañeros de hematología o hemato-oncología pediátrica. El diagnóstico de leucemia, el estándar de oro para el diagnóstico de leucemia es el aspirado de médula ósea, perdón. Este diagnóstico de leucemia se va a realizar al encontrar más del 25% de estas células que le llamamos blastos, y ustedes han escuchado que este aspirado de médula se somete a varias pruebas de inmunistoquímica, citoquímica, biología molecular, y también a los pacientes de leucemia se les somete a una punción lumbar para ver que estos blastos no hayan penetrado ya sistema nervioso central. Y por supuesto también para la aplicación de quimioterapia intratecal. ¿Por qué se deben de hacer todos estos estudios?
porque eso me permite a mí clasificar al paciente de manera correcta, me permite a mí evaluar el riesgo, me permite a mí individualizar el tratamiento de mi paciente, como vamos a ver en un momento. Puede darle al paciente una categoría basada en aspectos morfológicos. Puedo categorizar a mi paciente basado en inmunofenotipo, en leucemias de estirpe B o leucemias de estirpe T. Si ustedes recuerdan, del 100% de las leucemias, 98% son leucemias agudas. Del 100% de las leucemias agudas, 80% son linfoblásticas y 20% son mieloblásticas. Del 100% de las leucemias linfoblásticas, 80% son B y 20% son T. Y estos estudios nos permiten diferenciar entre los muchos tipos de leucemia que pueda tener el paciente, tanto linfoide como mieloide. Y algo muy importante pues son los estudios citogenéticos, que también permite identificar variables específicas del paciente, incluso para terapia blanco en la actualidad. De tal forma que yo puedo saber el pronóstico de un paciente. Si yo tengo un paciente que tiene una leucemia de estirpe B, que está entre 1 a 9 años, que tiene una cuenta de leucocitos menor a 50,000, lo más probable es que este paciente le vaya mejor que a un paciente que tenga cualquiera de estas características, que tenga una leucemia T, que sea un lactante, que sea un adolescente, que llegue con hiperleucocitosis, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante identificar a tiempo a los pacientes para evitar todas estas complicaciones. De manera muy general, si un familiar me pide a mí información con respecto al tratamiento, yo tengo que decirle que el tratamiento va de 2.5 a 3 años, o sea, no es un tratamiento corto, y que algunos pacientes pueden ocupar radioterapia, algunos pacientes pueden ocupar inmunoterapia, o algunos pacientes pueden ocupar incluso también trasplante de médula ósea, dependiendo del caso. Ahora, y con esto estoy concluyendo mi charla para ustedes con estas últimas diapositivas. ¿Cuándo debo derivar a un paciente a una unidad o un especialista en atención del niño con cáncer? Tan solo con la sospecha clínica de 2 o más de estos diagnósticos sindromáticos que hemos platicado esta noche, que el paciente tenga algunos datos clínicos más una alteración en la biometría hemática. Yo tengo un paciente con sangrados, con fiebre, y en la BH yo encuentro que tiene trombocitopenia o tiene leucopenia o alguna otra alteración, y ya no se diga el paciente que tiene 2 o más alteraciones en la biometría hemática. Si no me he asustado suficiente con los datos que ya vi previamente, a esto le llamamos datos de alarma, y usted debe derivar de inmediato a cualquiera de estos pacientes que llegue a su consulta. Si tiene dificultad para respirar, tos persistente, dolor de espalda con focalización, alteraciones hemodinámicas, alteraciones severas en paraclínicos, anuria, edema. Y para cerrar, volvemos al asunto más importante, que es seguir en este proceso de educación continua del cual nos hablaron el día de ayer de manera brillante, de esta necesidad de estar capacitándonos y actualizándonos, particularmente en este aspecto que quiero dejar a ustedes, que es el envío oportuno, saber los estudios básicos que debo de hacer. No tengo que andar pidiendo estudios especializados de laboratorio, basta con una correcta interpretación de una biometría hemática. Algo muy importante como pediatras es hablar de manera precisa con el familiar y con el paciente. Recordar que la población pediátrica también incluye adolescente, y la responsabilidad de decirle a un adolescente que tiene cáncer o que tiene leucemia es extraordinariamente elevada, y precisamente en nuestros países esto puede implicar un abandono del tratamiento y condenar a ese paciente o ese adolescente a la muerte. Estabilizar al paciente y, por supuesto, evitar el abuso terapéutico. De mi parte no me queda más que agradecer la invitación para estar con ustedes, invitarlos también a seguir en este proceso de educación continua, a mis compañeros y colegas hematólogos y hematoncólogos de aquí de Guatemala, que me han atendido de una manera extraordinaria, y que incluso pues ya estoy tomando clases de licencia para manejo de tuk-tuk. Serán bienvenidos para próximamente estar con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Quisiéramos saber si alguien tiene preguntas. Abrimos el espacio. Buenas
Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mis felicitaciones por excelente plática. Cuando usted estaba mostrando algunos de los factores y mencionó que los niños es importante que estén interactuando en medios no tan higiénicos y habló de lactancia materna también, básicamente estaba hablando de la colonización temprana que tienen estos niños y que luego viene la genética de ellos y con estos factores ambientales, lo que llamamos epigenética, que lo va a programar probablemente para su estado de salud futura en la adultez. Correcto. También vino a mi memoria hace unos años, estaba revisando yo precisamente la colonización temprana que hay cuando el niño recibe como primera alimentación leche materna y nace por vía vaginal. Claro, sí. Que es la microbiota es diferente al que nace por cesárea y es alimentado con fórmulas artificiales o sucedáneo de la leche. Sí. Y las mezclas. Hay un estudio danés que siguieron 2 millones de personas. Así es. Sí. Que nacieron por cesárea y uno de los factores de riesgo, probablemente hay otros, para leucemia es haber nacido por cesárea. No sé qué opina usted, doctor. Sí, de hecho a mí me encanta precisamente leer los estudios de los países nórdicos, porque es increíble cómo el sistema de salud pública es tan generoso en la información, porque ellos tienen absolutamente el seguimiento de toda la población. Desde que nació hay seguimientos de 50 y de 80 años. Y precisamente no me quise interrumpir mucho en la fisiopatología de la leucemia, pero precisamente todos estos factores sociales tienen que ver con el desarrollo y el riesgo de cáncer. Aquella madre precisamente que tiene, incluso ellos miden la cantidad de copas de alcohol promedio que toma una madre y cómo interactúa con el riesgo de cáncer. El consumo de cigarro por parte de ambos padres, el consumo de marihuana, incluso un año antes de que se haya la gestación del producto, el tipo de alcohol que beben los padres, si es cerveza contra si es vino tinto o vino de otro tipo, incluso estos hábitos que usted hace muy buena referencia sobre los estilos de vida, de si tienen mascotas o no en casa, si el niño acude a guardería o no acude a guardería, el tipo de vía de nacimiento. Entonces, todos estos estudios nos han permitido incluso elucubrar cómo estos mecanismos de interacción que brillantemente nos han hecho partícipe los expositores previos, de cómo se modifica la microbioma y no solamente nos previenen de procesos infecciosos, sino que también incluso de cáncer. Y ustedes saben perfectamente, la lactancia materna no solamente previene el cáncer infantil, ¿verdad? También el cáncer de mama en la misma madre, por supuesto, ¿no? Es una vacuna contra el cáncer como tal. Sí. Gracias, doctor. Buenas noches, disculpe, quisiera saber cómo manejan el tema de vacunas en los pacientes con leucemia. Sí, con respecto a la vacuna, las dos vacunas que ustedes deben de saber que son imprescindibles en los pacientes con cáncer es influenza y COVID. Las excepciones, digamos, en estos pacientes son las mismas que el resto de la población, de que no tengan en ese momento algún proceso infeccioso activo como tal, pero usted como pediatra debe de favorecer que estos pacientes sean vacunados contra influenza y contra COVID, particularmente en esta temporada. Del resto de las vacunas hay una serie de criterios que voy a tratar de simplificar muy rápido, que es que el paciente tenga más de 1000 linfocitos al momento que se vaya a aplicar la vacunación, de preferencia para que usted tenga una adecuada respuesta inmunológica, que el paciente en ese momento no esté recibiendo una quimioterapia que se considera mieloablativa como tal, y también que el espectro de vacunación de ese paciente, si es posible para usted esperar a que el paciente termine su quimioterapia y esperar a 4 o 6 meses después de que termine la quimioterapia, eso es todavía mucho mejor, porque de esa manera usted no va a requerir de dosis extras, como puede suceder con hepatitis B o con estas vacunas que incluyen sarampión, en el cual el esquema convencional se le agrega el mismo esquema del paciente inmunocomprometido, en el cual se dan dosis extra de refuerzo a los 6 meses o al año para que usted pueda garantizar una respuesta inmunológica correcta. Perfecto, no sé si existe alguna otra pregunta.
Muy bien, agradecemos la participación entonces del doctor Hugo Romo.